Abran sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 6. Tenemos 4 historias, de las cuales vamos a leer 3, algunas partes de ellas. La cantidad de tiempo y la duración del mensaje hace que sea imposible para mí leer la historia completa, pero puedo intentar darles el contexto. ¿Alguien se ha dado cuenta de que Dios piensa completamente diferente a nosotros, como que ni siquiera estamos cerca, ni siquiera cercanos, ni siquiera similar? Piensa completamente diferente. Una palabra de Dios es más poderosa que 1,000,000 de palabras bien intencionadas de buenos amigos. Una palabra lo cambia todo. Él literalmente habló los mundos en existencia, y lo que vamos a ver hoy es que quiero escudriñar los principios de la guerra. No me interesa crear una atmósfera en la que nos centremos intensamente en destruir los poderes de la oscuridad. Jesús ya hizo eso. Nuestra responsabilidad es implementar la victoria que Él ya nos ha dado. Pero sí quiero resaltar ciertos principios y luego terminaremos cerrando con una cierta conclusión. Aquí tenemos una historia extraña en 2 de Reyes 6. El ejército sirio venía en contra del pueblo de Dios y estaban a punto de destruirlos. Tenían la habilidad suficiente para destruirlos, sus números eran lo suficientemente grandes como para destruirlos, pero había un arma secreta llamada Eliseo, y Eliseo, el profeta de Dios, fue enviado y él oró y clamó para que cayera una ceguera sobre este ejército. Entonces, si pueden imaginar el ejército sirio, eres grande, eres fuerte, estás listo para tener esta gran victoria, y de repente una ceguera cae sobre todo el ejército. Bueno, Eliseo estaba ahí y simplemente como que acarrea el ganado y los lleva a la ciudad de Samaria. Y luego dice Dios, quítales la ceguera. Entonces de repente todo este ejército está dentro de la ciudad de Dios y están rodeados por el ejército de Israel. Se dieron cuenta de que pasaron de atacar agresivamente una ciudad y una nación a ser cautivos. Y ellos no hicieron nada, simplemente literalmente siguieron a Eliseo a la ciudad y se encontraron cautivos. Entonces aquí tenemos esta historia y es inusual. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, debo matarlos. Solo creo que es muy gracioso. Suena como un niño de 5 años. ¿Puedo matarlos? ¿Puedo matarlos? Lo siento, sé que esto es clasificación C, pero la mayor parte de la Biblia lo es. Ben y yo escribimos este libro sobre criar a los niños, llamado Criando Matadores de Gigantes, y alguien me escribió algo y me dijo, es un título bastante mórbido. Entonces respondí, sí, muchas de las historias bíblicas son bastante mórbidas, así que ajústate. Bueno, versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, ¿debo matarlos? Él respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esta es una de las más extrañas. Vamos a ver 3 victorias raras, pero esta es una de las formas más extrañas de ganar una batalla, y fue alimentar a tu enemigo. Hay momentos en los que la compasión te llevará a un triunfo, a una victoria, que la guerra táctica y todas las oraciones y ayunos no lo harán. Hay algo en la compasión. La compasión es tan vital que en Ezequiel 16 hay un extraño diálogo sobre la perversión sexual que se había apoderado de la sociedad. Y el Señor, en el versículo 49, creo que es, dice, la razón por la que este gigante creció para dominar los corazones, las mentes y los valores de las personas fue porque dejaron la puerta abierta con su ausencia de compasión y de cuidar de los pobres. Es tan importante que cuando se demuestra la compasión, transforme no solo la condición inmediata, en este caso la comida, pero hizo más que eso. La versión La Pasión, discúlpenme, olvidé buscar el versículo,
Pero en Proverbios hay un versículo que dice, a través de nuestra generosidad despertamos la conciencia de otras personas. Eso es impresionante. A través de nuestros actos de bondad, en realidad despertamos la conciencia de la gente de lo que está escrito en su corazón por Dios mismo. La compasión, la generosidad, la bondad despiertan esa cosa en la vida de las personas. Eso es lo que pasó aquí. De repente, los guerreros que querían destruir a Israel perdieron el deseo de destruir a alguien y ya no entraron a Israel para pelear y para guerrear por el simple hecho de que fueron alimentados. No fue por el poder de la comida, fue el poder de la bondad, fue el poder de la generosidad. La compasión es generosidad de corazón. Puede ser una comida, puede ser un abrazo, puede ser una tarde de consejería, pero el punto aquí es que la excelencia en el corazón crea un corazón generoso donde se demuestra la compasión. El segundo está en 2 Crónicas 20. Si van hacia allá, sería genial. 2 Crónicas, capítulo 20. Los primeros dos creo que son bastante conocidos por nosotros como familia de la iglesia. El tercero es simplemente extraño. Estos son extraños, pero el tercero es aún más extraño. La primera, la compasión, la generosidad, es bien conocida. La forma en la que vivimos nuestra vida, la forma en la que manejamos las cosas como ministerio. Recuerdo que en los primeros días no teníamos dinero suficiente para pagar los salarios del personal. Yo iba a la oficina de Steve y decía, escríbeme un cheque a tal o cual iglesia, vamos a ayudarlos a pavimentar su estacionamiento. No tienen suficiente dinero para pavimentar su estacionamiento. Así que sacábamos de nuestro lugar de necesidad y lo quebrantábamos con generosidad. Afecta a las personas en las que estás sembrando, pero también te afecta a ti. Eso transforma un sistema de valores. Y eso es lo que hicimos. El Señor nos permitió salir de los líos haciendo lo opuesto a lo que uno pensaría en lo natural. Y eso es escuchar lo que Dios está diciendo y te mueves en consecuencia y expresa esa generosidad y eso quebranta el ciclo. Bueno, aquí hay otra historia. Israel está siendo invadido, rodeado por Amón, Moab, Monte Seir, Siria. Todas estas naciones se habían unido en una alianza para destruir al pueblo de Dios. Josafat se entera de esto, está absolutamente aterrorizado y pide una reunión de oración. Entonces él proclama un ayuno rápido. Él manda a la gente a clamar a Dios, así que ellos lo hacen. Y en medio de este tiempo de oración, un profeta se levanta y comienza a profetizar, un tipo llamado Jaziel. Y en medio de esta asamblea, él comienza a profetizar, no tengan temor, no tendrán que pelear en esta batalla, Dios va a pelear por ustedes. Esta palabra profética fue lanzada, dice más adelante, Israel confió en sus profetas y tuvo éxito. Y esto es muy importante. Tienes que reconocer la palabra del Señor sin importar de quién viene. Tu trabajo es reconocer cuando es Él. Puede venir de un niño. Puede venir de un profeta o algo así. Recuerdo una vez, tenía tantas ganas de probar este nuevo coche. Sabía que no debía comprar un coche. Entonces lo que hice fue convencerme a mí mismo que solo haría una prueba de manejo. Yo dije, Señor, no lo voy a comprar, solo voy a hacer una prueba de manejo. Entonces llevé a la familia al lote de autos, nos metimos al coche, mis hijos eran pequeños, Benny y los chicos estaban en el asiento trasero, me pongo detrás del volante, el vendedor está aquí a mi derecha, enciendo el auto y Brian está en el asiento trasero y comienza a cantar. Ten cuidado, ojos pequeños, lo que ves. Ten cuidado, ojos pequeños, lo que ves. Hay un padre arriba mirando hacia abajo con tierno amor, así que ten cuidado, ojos pequeños, lo que ves. No disfruté esa prueba de manejo. Me arruinó completamente el momento. Literalmente salí del lote, di la vuelta a la cuadra, lo estacioné y me fui. Fue horrible, no tuve punto de conversación. Completamente arruinó una buena prueba de manejo de un auto que pensé que sería perfecto para mi vida. Confía en tus profetas y triunfa. Pero bajemos al verso 22. Dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí.
y fueron vencidos. Me encantan las historias como esta. Ese tema en particular está en realidad a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente desde David en adelante. Él aprendió desde su propia experiencia el poder de la alabanza, aprendió que Dios realmente establece su trono sobre las alabanzas de su pueblo. Vio desde su propia experiencia el triunfo de cómo la adoración, la alabanza transforma la vida de una persona. Hemos aprendido juntos que cuando las personas son difíciles, no respondes de acuerdo a las circunstancias, respondes de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando estamos anclados en el corazón y la naturaleza de Dios, la naturaleza de sus promesas, tenemos una razón para celebrar antes de que llegue la respuesta. Esta escritura, la historia continúa diciendo, el Señor hizo que se regocijaran sobre sus enemigos. La clave fue que se regocijaron antes de ganar la batalla. Por cierto, nunca pienses que la batalla es entre Dios y el diablo. No hay ninguna amenaza ahí en absoluto. Satanás no es el opuesto de Dios, es el opuesto de Miguel. Ambos son seres creados. No hay lucha entre Dios y los poderes de las tinieblas. Eso es un concepto cómico. El enemigo solo existe como campo de entrenamiento para que el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios que reinará con él para siempre. Tiene un solo propósito. Dios diseñó a la humanidad para destruir los poderes de las tinieblas en la creación. Teníamos esta tarea, pero con el pecado perdimos la capacidad de derrotarlo. Entonces Jesús se hizo carne, venció a los poderes de la oscuridad en nuestro nombre y luego nos entregó las llaves de su propia victoria personal. No estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde la victoria hacia las condiciones quebrantadas de la vida. Esa es la responsabilidad de cada creyente. Entonces, cuando hablamos de guerra, tenemos razones para celebrar con anticipación, porque la batalla literalmente ya ha sido ganada. Solo estamos aprendiendo a aplicar eso sobre lo que Jesús ya ha obtenido victoria. Y en esta historia en particular comenzaron a cantar y el Señor puso una emboscada delante del pueblo de Dios. Yo tuve una interesante experiencia varios años atrás. Fue en nuestros primeros años. Habíamos estado aquí 22 años. ¿Qué año es este? ¿Qué año es? 2019. Hemos estado aquí por 23 años. 23 años esta semana. Miren eso, 23 años esta semana. Wow. Bien, hace aproximadamente 21 años, era un sábado por la noche, estaba profundamente dormido a la mitad de la noche y una voz me despertó, la voz del Señor me despertó. No recuerdo la hora exactamente, pero Él me despertó con su voz y yo permanecí ahí literalmente el resto de la noche meditando esta frase en mi mente. Vuelvan la próxima semana y les diré exactamente cuál fue esa frase. Eso es tan cruel, pero eso es lo que yo hago. Es lo que hago. No. Él me habló, Él me despertó con su voz y esto es lo que me dijo. Él cuida sobre la vigilancia de aquellos que contemplan al Señor. Literalmente estuve ahí toda la noche pensando en esto. ¿Qué significa esto? Sabemos que tenemos una responsabilidad. Si eres un padre, eres un vigía de tus hijos, de tu hogar. Si eres un pastor, eres un vigía. Si eres un propietario de un negocio, eres un vigía sobre ese lugar de responsabilidad. Entonces todos tenemos responsabilidades y Dios nunca nos lleva a ser irresponsables. Pero Él nos estaba mostrando cómo funciona este mundo. Él me estaba mostrando a mí, debería decir, en esta situación. Él me habló y básicamente me dijo, cuidaré de tu vigilancia si tú pones tu mirada en mí. Y esa es la adoración. La adoración es comprometerse de corazón a corazón. La palabra adoración en realidad es una palabra que significa besar, es un encuentro cara a cara. El Señor nos atrae a este tipo de relación sin importar las circunstancias porque Él sigue siendo el mismo. Él tiene soluciones y respuestas para cada problema que podamos enfrentar en nuestra vida. Y lo que creas que es el mayor problema en tu vida en este momento, Él ya tiene un plan y una solución creados para
esta situación. No es una ruleta rusa, no es algo aleatorio, espero que tengamos una victoria. Él tiene un sentido específico de dirección donde su toque redentor tocará ese problema. Así es Él, esa es su naturaleza. Y porque eso es tan absolutamente cierto, tenemos todas las razones, razonamiento del reino, por el que puedo celebrar con anticipación. Acción de gracias y alabanza. Cada vez que ofrecemos acción de gracias al Señor, le agradecemos por lo que Él ha hecho. Lo alabamos por lo que Él es. Lo que aprendí desde el principio es que me desanimaba, me quedaba tan desanimado, quedaba como una nube sobre mí, ¿saben? Intentaba declarar escrituras o hacer lo que fuera para aclarar mi cabeza y simplemente no funcionaba. Lo que finalmente descubrí es que cuanto más oscura era la nube, más exuberante debía ser mi alabanza. Entonces, cuando menos sentía ganas de bailar ante el Señor, es cuando yo bailaba ante el Señor. Cuando sentía menos ganas de gritar, de levantar mis manos, de postrarme ante el Señor, lo que sea, en esos momentos hacía eso y rompía ese ciclo sobre mí. Puedes quedarte con las manos levantadas de esta manera durante 5 días y no va a pasar nada. Pero cuando te entregas a ti mismo en espíritu, alma y cuerpo para glorificar su nombre a través de tu ofrenda, algo sucede, algo pasa, el aire se carga con el poder y la presencia de Dios porque Él se aparece en ese momento para liberarte. Él se aparece en ese momento para sanarte. Y recuerdo que en esos primeros días tuve que aprender eso porque lo sabía en papel, pero no lo sabía por experiencia. En la acción de gracias le damos ese sacrificio por lo que Él ha hecho y lo alabamos por lo que Él es. Pero en la adoración, yo soy la ofrenda. Acabo de dar un paso hacia el altar. Aquí estoy. Haz lo que quieras. Cumple tus propósitos. Eso es lo que la adoración realmente es. La siguiente historia considero que es la más extraña de todas. Si adorar hacia el triunfo no es lo suficientemente desafiante, vamos a llevarlo a otro nivel. Vamos a Zacarías, capítulo 1. ¿Están vivos? ¿Siguen respirando y todo? Bueno. Es muy difícil explicar cuando las personas mueren en una reunión. Zacarías, capítulo 1, junto al último libro del Antiguo Testamento. Si llegas a Mateo, gira a la izquierda. Si estás en Salmos, da una vuelta fuerte a la derecha porque tienes mucho camino por recorrer, pero vas a llegar. Vas a llegar bien. Permítanme mencionar 2 elementos del lenguaje profético que existen en esta historia. Entonces, mientras la leemos, será más claro. Primero que nada, cuando vemos cuernos en la Escritura, los cuernos representan autoridad y poder. Los cuernos de un animal representan su fuerza. Entonces, cada vez que veas cuernos, el cuerno de David no tenía cuernos que salían de su cabeza, era su autoridad, el poder en el que él vivía. Cuando vemos el número 4, muchas veces se refiere a las 4 esquinas de la tierra, norte, sur, este y oeste. En otras palabras, es una reacción global a algo. Entonces, veamos este pasaje. Comenzando con el versículo 18 de Zacarías, capítulo 1. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, pero esos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Ahora, vamos a leer el versículo 21 de nuevo. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza.
Los artesanos, el artesano, el equipo creativo, viene a aterrorizar los cuernos y a expulsar los poderes que han liberado a las naciones, que han traído la división y la pérdida de la visión, la pérdida de la identidad, que levantó su cuerno contra la tierra de Judá para esparcirlos. Entonces, esta es una historia muy extraña, donde el profeta está de pie ahí y está teniendo una visión, pero no la entiende. Y él ve cuernos que vienen y él dice, Dios, ¿qué es esto? Él dijo, esos son los poderes, esos son los cuernos. Es algo desatado de forma global contra el pueblo de Dios para traer destrucción. Y él dice, los veo venir. Luego dice, veo cuatro artesanos, los creativos han sido puestos en libertad. ¿Para qué han sido liberados? Ellos aterrorizarán a los poderes de la tierra que han sido liberados para dividir y quitar la identidad del pueblo de Dios. ¿Qué tienes cuando tienes un pueblo que ni siquiera puede levantar la cabeza? Tienes pérdida de valentía, tienes pérdida de visión y pérdida de identidad. Esas tres cosas son robadas de los corazones de las personas en este punto. La Escritura dice, Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es el que restaura la identidad. Levanta la cabeza porque es un Padre perfecto que a través de su rostro nos da identidad. Y es en ese abrazo, en ese estar cara a cara con este Padre amoroso que la identidad es formada en nosotros. Él es la gloria. Tienes un niño que ha hecho algo mal y está cabizbajo y levanta su cabeza y le dices, ahora mírame, hijo, has sido perdonado. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos la alegre aceptación de un Padre amoroso, una Madre amorosa que desatan el perdón y restauran la identidad, echa fuera la vergüenza y restaura eso a la vida del niño. Eso es lo que está pasando aquí. Pero lo que es inusual es la herramienta que Dios usó para destruir estos poderes que fueron liberados en la tierra para traer división y pérdida de identidad. Fueron las personas creativas. Ahora, no me refiero solo a los cantantes y pintores. Ellos son muy importantes. Es la expresión creativa de Dios que encaja de manera única en la vida de cada persona que ha dicho sí a Jesús. No me importa si eres un contador, no me refiero a que hagas creativamente los libros y que cambies los números. Eso no es creativo. Pero la forma en la que tratas a la gente con la que trabajas, la forma en la que exhibes la excelencia y la belleza de tu trabajo, todo lo que hacemos, lo hacemos con un toque de excelencia y belleza. Esto fue algo tan profundo en la vida de Salomón que realmente ganó el corazón de la reina de Sabá que vino a visitarlo. No solo por las respuestas que dio, le dio respuestas a todas las preguntas que tenía. Pero lo único que se menciona es la escalera de su casa a la casa de Dios, la vestimenta de sus sirvientes, la forma en la que se colocaron las mesas y la forma en la que eran alimentados. Todas las cosas naturales y triviales se vieron tan impactadas por este genio, este hombre con sabiduría que expresó un nivel de creatividad que la dejó atónita y sin palabras. Fue ese valor que se le dio a la belleza y a la excelencia, que restauró una identidad no solo para Salomón, sino para el pueblo de Dios. Fue para la nación de Israel. Israel obtuvo un sentido de identidad y propósito a través de la belleza que fue liberada a través del liderazgo de este hombre Salomón. Es maravilloso. Estaba buscando una introducción de un libro. Me disculpo, todavía no he leído el libro. Entiendo que es escandalosamente maravilloso. Tengo que deshacerme del Dr. Geezer aquí. Muy bien, aquí vamos. Brian Zahnd escribió un libro titulado La belleza salvará al mundo y me encanta el título. De hecho, escribí un capítulo en un libro llamado El poder que cambia el mundo sobre la belleza en sí misma. El príncipe Vladimir envió equipos de personas para investigar las religiones del mundo. El príncipe Vladimir el Grande estaba buscando una religión que uniera a su gente. Él era un pagano, no era que él buscara convertirse, sino que quería investigar las religiones del mundo para ver qué traer a su gente, para encontrar un sentido de identidad y estar unidos en un solo propósito. Entonces liberan al enviado para examinar el cristianismo. Fueron a la capital bizantina de Constantinopla y esto es lo que escribieron en respuesta a su visita a esta capital. Dijeron, entonces fuimos a Constantinopla y nos llevaron al lugar donde adoraban a su Dios y no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no hay tal visión ni belleza. No sabemos cómo describirlo.
Solo sabemos que Dios mora entre los hombres. No podemos olvidar esa belleza. Cuando las personas pierden su sentido de identidad, el valor de la belleza disminuye porque el valor cambia a la supervivencia. No se trata solo sobre una bonita pintura, y aunque me encantan y tengo algunas piezas bonitas en mi casa, no se trata solo sobre eso. No se trata solo sobre el hermoso diseño de un automóvil o el abrigo o el vestido que compraste o lo que sea. Incluye todo eso. Se trata sobre el enfoque en nuestra vida que dice, sirvo a un Dios de excelencia, y la excelencia demanda que ponga atención a la belleza, porque la belleza restaura el alma de un pueblo. Hay algo acerca de la expresión creativa lanzada sobre una familia. Mi mamá es asombrosa. Celebramos su 90º cumpleaños ayer y el día anterior, y continuaremos durante las próximas semanas probablemente. Pero en nuestra casa, sin importar cuánto dinero teníamos o no teníamos, ella tenía esta capacidad de agregar tanta belleza a cada casa en la que vivimos. Podríamos haber sido tan pobres y nunca me habría dado cuenta, porque todo lo que ella tocaba, honestamente, no solo porque está aquí, lo he dicho siempre. Ella tiene un ojo tan artístico y un valor para la belleza y para la excelencia. Si ella no podía comprarlo, no tenía el dinero, lo creaba. Ella lo hacía. Crecí entre belleza, pinturas que ella creaba. Quiero decir, pinturas extravagantemente buenas. Entonces crecí en este ambiente donde la belleza tenía este lugar de valor, donde no solo estaba en la pared, tenía que estar en el lugar correcto de la pared. La distancia correcta de la otra pintura que también era hermosa. Todo estaba tan estructurado para excelencia y belleza y crecimos en ese ambiente. No lo sé. Ha sido en los últimos años que me di cuenta, oh, Dios mío, soy un mocoso mimado. De la mejor manera posible. Crecí en un ambiente donde todo era hermoso. Todo era hermoso. Nunca nos sentamos a la mesa para oírlos criticar a otra persona. Ni una sola vez. Porque había excelencia en el habla. Había excelencia de honor. Excelencia del valor, de la celebración. Ellos creían que podía hacer cualquier cosa. Ella todavía piensa que eso es cierto. No le digan lo contrario. Bromeando le dije a mi papá una vez, tenía alrededor de 20 años, y le dije, creo que tocaré el violín. Y él me dijo, nah. Entonces finalmente entró en sus 5 sentidos y pensó, sí, hay una cosa que no puedes hacer. La belleza es la marca de Dios que ayuda a restaurar el alma de un pueblo. Dios no es un Dios que hace por hacer. Quiero decir, ¿cuánto sí lo necesitamos? Cuando multiplicó los alimentos, nunca había solo lo suficiente. Siempre fue más de lo necesario, pero no desperdició nada. Siempre fue extravagante. Y ha llegado la hora de que el pueblo de Dios muestre valor, porque el Señor te usará para ayudar a restaurar el alma de una ciudad que fue devastada por el fuego, a través de la pérdida el año pasado. Va a ser a través de la belleza, va a ser a través de las casas que reconstruiremos. Es la habilidad para brindar ayuda y apoyo, ayudando a las personas a restaurar sus vidas, sus negocios, sus familias. Es todo a través de esta cosa llamada excelencia y belleza. Una de mis citas favoritas en toda la historia. En la realidad no es de la Biblia, me disculpo antes de tiempo por esto, pero es una buena. John Adams, uno de los padres fundadores de nuestra nación, es una declaración muy popular. Muchos de ustedes probablemente lo han escuchado. Dijo, debo estudiar política y guerra para que mis hijos tengan la libertad para estudiar matemáticas y filosofía. Mis hijos deben estudiar matemáticas, filosofía, geografía, historia natural, arquitectura naval, navegación, comercio y agricultura, para que sus hijos tengan derecho para estudiar pintura, poesía, música, arquitectura, escultura, tapices y porcelana. Él entendía algo. Él entendía. Él comprendió que se trata de crear esta cultura en la que avanzamos hacia el lugar donde nuestra alma está restaurada y la belleza tiene
su lugar correspondiente, no está mal puesto, no es adorada, es la expresión normal de los que estamos sanos y estamos aquí. La última historia, solo voy a hacer referencia a ella. David estaba siendo atacado por los filisteos. Y dice, y David consultó al Señor, ¿me levantaré contra ellos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo, sube contra ellos. Ciertamente los entregaré en tu mano. Lo hace. Tiene una tremenda victoria. Poco después, los filisteos deciden atacar de nuevo. Y David le pregunta al Señor y dice, iré contra ellos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dice, no vayas contra ellos. Dijo, rodéalos. Y cuando escuches como marcha en los árboles, las balsameras, eso será una señal para ti. Ve tras ellos. Este es el hecho. El impulso del éxito crea la suposición de que sé cuál es la voluntad de Dios en esta próxima situación. Es la zona más peligrosa para mí, lo acabo de confesar. Cada vez que leo la historia de David, me encuentro cara a cara con el hecho de que si he tenido una victoria aquí, he tenido una victoria aquí, crea un impulso. Oh, sé cuál es la voluntad de Dios. No hagas lo que David hizo, donde le preguntó al Señor, iré contra ellos. Él ya sabe que Dios quiere que salga victorioso. Él ya sabe que Dios le ha prometido esa tierra. Él ya sabe eso. Entonces, basado en el principio, se supone que debe enfrentarse a ellos. Pero el principio sin la presencia es un reino sin un rey. El estilo de vida al que hemos sido llamados es que en respuesta a la palabra del Señor, soy una persona de principios, estudio principios, amo los principios del reino. A eso me he entregado. Me encanta aprender sobre el poder de la generosidad y la bondad y las cosas que acabamos de hablar, las cosas increíbles que tienen lugar en la adoración y todas esas cosas. Me encantan esos mensajes. Me encanta buscar el oro en las personas y llamar esas cosas a la superficie. Todos esos principios del reino, el valor del honor, cómo da forma a la cultura. Esos son todos los valores del reino. Me encanta todo eso. El problema es que es realmente fácil mal aplicar un principio o aplicarlo en un momento incorrecto. Les daré un ejemplo. La familia Betel me ha escuchado citar esto muchas veces. En Proverbios, Salomón dice, no respondas al necio de acuerdo con su locura, para que no seas como él. Entonces miro eso y digo, ahí está el principio, no hables con los tontos o necios. El siguiente versículo dice, responde a un necio de acuerdo a su locura, para que no sea sabio en sus propios ojos. Entonces, ¿cuál de esos hago? Y ese es el punto. Él nos pone en una posición donde a menos que Él hable, no sabemos qué hacer. La adicción, si pudiera usar ese término en un sentido positivo, la adicción no es para que pongamos principios en nuestra mente, en nuestra memoria. La adicción es a su rostro, es a la voz, es cuando Él habla, Entonces, Padre, te pido que desates una nueva gracia sobre esta familia de creyentes. A aquellos que nos ven por Bethel TV, que algo se ha desatado sobre nosotros como una precaución, no una paranoia, sino una aguda conciencia de nuestra necesidad de escuchar, ¿nos levantamos contra ellos o no? Si es así, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ayúdanos a convertirnos en personas que estén nerviosas de hacer suposiciones y que se deleitan en entregarse a tu voz. Ruego por esa gracia sobre esta familia de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.